La Habana, diciembre de 2021. Todos desandan las calles de la ciudad. Los niños, los abuelos, las familias disfrutan cada espacio y celebran la vida. Desde noviembre, la nación experimenta una nueva normalidad. Pero meses atrás, la pandemia sacudía a los cubanos con el mayor pico de contagios y de fallecidos de toda su historia. El pueblo de Cuba que sigue la información y de otros lugares se dará cuenta que es la cifra más elevada que hemos tenido en toda la historia de la pandemia y que realmente traduce lo complejo del momento epidemiológico y la necesidad de seguir incrementando la protección de las personas. Matanzas, convertida en el epicentro de la enfermedad, enfrentó la situación más desfavorable. Toda la solidaridad de los cubanos se volcó a esta provincia, la más impactada por la variante Delta. Fíjense que ustedes hoy tienen una tasa de letalidad por encima de la del mundo y por encima de la de las Américas. Aquí nos tenemos que proteger todos. Aquí todos estamos luchando por la vida de todos. Porque la vida de todos es importante para el país. La alta contagiosidad de esta variante hizo que se destaparan los números de casos y el número de casos que diariamente se reportaba. Esto fue un reto no solo para el sistema de salud, para el país, para el Estado, para el gobierno, para todos los organismos. No cabe duda que Matanza fue una ardua tarea. También fuimos apoyados por un grupo de colaboradores de la Henry Reed, que por decisión de nuestro ministro se incorporaron. Tengo que hacer alusión al papel de la brigada Azerbaiyán, que regresó a Azerbaiyán y siguió a sus casas, se nos incorporó. Hicimos 2 hospitales de campaña, adaptamos 2 hoteles a hospitales. Ahí también hubo un trabajo intersectorial muy fuerte, con la conducción del partido y del gobierno en la provincia. El 8 de julio se reportaron 3.559 casos en la Atenas de Cuba, la mayor cifra de confirmados en un día para una provincia. Esa fue la que más primero recordamos con esta connotación, pero hubo también elevadas cifras en Ciego de Ávila, en Guantánamo, en Santiago, en La Habana misma en un momento determinado, Pinar del Río, Cienfuegos en un momento determinado, una provincia que se había mantenido que era lo que llamaba la atención, ¿no? Provincias que en un momento determinado se habían mantenido con un control de la pandemia, Cienfuegos, Villa Clara, y que en un momento determinado con la nueva variante pues se producía un explote con un número de casos muy elevado y consecuentemente un número elevado de fallecidos. Pero no sería julio el mes más complejo para el Sistema Nacional de Salud. Agosto dispararía las estadísticas. El 3 de agosto se registró la cifra más elevada de fallecidos en una jornada, 98 decesos. 11 días después, igual cifra. Cuba reportó en este mes 9.907 pacientes diagnosticados con el virus, más de 50.000 activos en instituciones de salud, un colapso de la actividad asistencial en varias provincias a la vez. A principios de agosto tuvimos los primeros problemas con las demandas de oxígeno del hospital. Yo recuerdo que ese día me fui bastante tarde del hospital, o sea, tuve muchas cosas que hacer, tuve reunión en la provincia para hablar temas de aseguramiento, de recursos, de cómo enfrentar estos meses difíciles que íbamos a vivir por el pico pandémico, y llegué a mi casa bien tarde en la noche y como una hora después recibo la llamada de que la bala de oxígeno había estrepitosamente caído. Tuve que regresar, llegué aquí casi a las 11 de la noche. Nos pasamos toda la madrugada el consejo de dirección en pleno, incluso la directora del hospital, que estaba recuperándose de un segundo coronavirus, tuvo que estar aquí con nosotros vigilando el relojito de la bala de oxígeno para que no cayera.
en constante comunicación con los médicos de la terapia, con las enfermeras de las terapias, para que nos dijeran si había algún problema de suministro, que afortunadamente no lo hubo, rezando para que llegara la paila con el oxígeno, que llegaran los balones. Fueron días muy duros con el oxígeno, estuvimos noches enteras vigilando el recambio de los balones, porque usamos el banco de emergencia que trabaja con cilindros de oxígeno, y aprendimos cuánto gasta un ventilador pulmonar, aprendimos cuánto gasta un paciente usando oxígeno suplementario, aprendimos que el oxígeno es un medicamento indispensable y que había que cuidarlo, que había que controlarlo. Nosotros aprendimos mucho de la pandemia, sobre todo del compañerismo, del codo a codo. No tan solo de los médicos del hospital, hay muchos héroes anónimos en esta historia. Los médicos del Hospital Finlay nos apoyaron incondicionalmente, y no solo los médicos, por supuesto los enfermeros, pero los trabajadores de limpieza, los trabajadores de la cocina, las pantristas, fueron gente muy importante para luchar con el COVID. Y a todas esas personas hubo que crearle un lugar donde descansar por las noches. También fue diferente la manera en que nos vestíamos para poder cuidarnos de esta enfermedad que tiene una alta transmisibilidad. Tuvimos que crear más habituallamiento de ropa, porque había que darle ropa para las personas para descansar. A los pacientes había que cambiarle el nasobuco varias veces al día. La ropa con la que nos vestíamos no era la bata sanitaria normal, sino que había que poner pijama, había que poner sobrebata. Fue totalmente diferente el hospital de COVID que un hospital normal. Hubo días que fueron muy tristes. Hubo días que creíamos que no lo íbamos a lograr. Es muy doloroso ver un paciente que llegó bien y que 2 días después ya no está bien, y que 2 días después está intubado, y que 2 días después fallece. Y cuando tú hablas con esa familia o buscas en los datos de la historia de esa enfermedad, te das cuenta que fueron pacientes que acudieron tardíamente a los servicios de salud, que pensaron que no era COVID, que era otra cosa. Y a veces cuando llegan al hospital ya es tarde ya para que nosotros podamos trabajar. Esto es una enfermedad muy traicionera. Hay personas que se enferman hoy y ya al otro día están extremadamente graves. Hay algunos que se enferman y simplemente no tienen ningún síntoma hasta que de repente aparecen las complicaciones. Vivimos momentos de tener pacientes jóvenes que se pasaron la noche entera conversando con sus familiares por las redes sociales, y que en el horario de la mañana hicieron eventos agudos y fallecieron. Y no hay forma de enfrentarse a eso. El médico siente mucha impotencia cuando no hay algo que uno haya podido hacer. A veces cuando uno le dice a los familiares, hicimos todo lo posible, es que realmente lo hicimos. Y a veces hasta lo imposible. A veces nos volvemos porfiados y queremos ganar y ganar y ganar, y por ese mismo empeño de querer ganar, ganamos. Los profesionales de la salud de los hospitales pediátricos también se crecieron ante el dolor de madres y padres. Todas las salas las tuvimos que abrir, todas las salas las teníamos llenas, colapsadas las salas, y teníamos que dar altas rápido. En la noche se daban altas, de madrugada casi todos recibíamos la carga mayor de pacientes, la recibíamos en horario de madrugada, y fue muy difícil porque prácticamente nos pasábamos todo el día despiertos, esperando que los pacientes llegaran y en vigilia. Para la pediatría fue difícil porque nosotros llegamos a tener picos no soñados. Nosotros llegamos a tener, yo recuerdo el 17 de septiembre, y lo recuerdo con exactitud porque coincidió con un viernes de pediatría, que tuvimos el pico máximo de 2.045 niños con 396 lactantes, o sea, pacientes menores de 1 año. Me gradué en COVID, después hice residencia de primer año en centros de aislamiento, pero apoyando a adulto mayor, y ya en segundo año me tocó acá, en La Balear, estudiando con pediatría. El momento más difícil fue cuando comenzamos a tener miles de pacientes diarios, cuando comenzamos a tener promedios de más de 1.500 niños por día, cuando las terapias intensivas sobrepasaban los límites habituales de su asistencia sanitaria, cuando comenzamos a pasar de la decena de niños críticos y graves por día, cuando tuvimos el primer fallecido. Los momentos difíciles fueron los 19 niños que no logramos que egresaran satisfactoriamente. Las cosas más difíciles es tener que informar niños fallecidos, embarazadas fallecidas, personas de mucho prestigio para
Cuba, para el mundo, de la ciencia, del deporte. Nuevos protocolos, nuevas misiones y nuevos retos enfrentaron los profesionales de la salud. Crear esas capacidades para esos miles de ingresos diarios, estoy hablando. Crear capacidades para los miles de contactos que se detectaban por cada caso que se confirmaba. Crear capacidades para el aislamiento de los viajeros que en un momento determinado mantuvimos en cuarentena institucionalmente. Fue un reto que fue duro. Había que montar todo un sistema de toma de muestras y envío con toda una serie de requerimientos que había que cumplir de bioseguridad y tratar de que todo eso saliera muy bien. Y afortunadamente nos salió bien, porque de hecho no tuvimos personal enfermo ni mucho menos relacionado con lo que era la actividad aquí de toma de muestras en el hospital. No estaba acostumbrado a trabajar con el nivel de exigencia y de responsabilidad que me tuve que enfrentar en estos momentos. Estuve en varias tripulaciones y en casi todas estuve trabajando solo, asesorado a veces por especialistas, pero que no estaban al frente del paciente como yo, y tuve que crecerme como profesional, estudiar mucho, prepararme. El personal se caracteriza casi siempre o generalmente por personas jóvenes a las que hemos tenido que enseñar y nutrir con todo lo que conocemos. Para ellos ha sido también muy impactante, pero hemos salido adelante. Ahora mismo estamos muy satisfechos con la labor realizada. Todo el personal de enfermería muy contento, de la mano siempre de nuestros profesores médicos, de la mano de nuestros profesores enfermeros. Y en nuestro hospital, por ejemplo, podemos decir con mucho orgullo que nuestros especialistas jóvenes quirúrgicos son clínicos y los podemos comparar con cualquier clínico que pueda haber en este país, porque han aprendido, porque se han tenido que hacer fuertes, porque se han tenido que enfrentar a una tarea a la cual no estábamos acostumbrados y nunca pensamos, por supuesto, que nos íbamos a acostumbrar. Y pienso que a pesar de todas estas vivencias, nos ha servido mucho para aprender. El 2021 se despide con una gran estela de pérdidas para los cubanos. En medio de la angustia, las vacunas de nuestros científicos pondrían freno a la transmisión del virus con una demostrada eficacia en fase 3 de ensayos clínicos. Este es un gran resultado científico, con lo que ustedes han demostrado la grandeza de este centro y la fidelidad a ese pensamiento. Por lo tanto, en nombre de Cuba, felicitaciones. De esa formación, de ese espíritu, pueden salir resultados tan grandes como estos que ennoblecen a la patria, son totalmente enaltecedoras de nuestra nación, de la cubanía, y son también resultados que son emancipadores. Eso es orgullo nacional, eso enaltece y emancipa también la cubanía, y por eso nos hace sentirnos muy orgullosos de ser cubanos y muy orgullosos de ser compatriotas de gente como ustedes. Felicitaciones. La estrategia de vacunación, que incluye el desarrollo y producción de las vacunas cubanas y los candidatos, 3 vacunas, 2 candidatos que tenemos hoy, con una soberanía total, y la estrategia organizativa y de implementación de la vacunación, sin duda es la principal obra de la ciencia en el año 21. Ahora bien, esa estrategia de vacunación y ese desarrollo de candidatos y luego vacunas forma parte de esa carpeta grande de investigaciones que ha hecho el grupo de ciencia, que viene desde el año 20 desarrollando otros proyectos que permitieron control clínico, control epidemiológico, desarrollo de productos innovadores, desarrollo de nuevos medicamentos, desarrollo de nueva tecnología, desarrollo de nuevos equipos, ventiladores, desarrollo de medios diagnósticos. Todo eso nos dio una soberanía en el manejo de la COVID en Cuba, que fue coronada con
uno de los grandes proyectos dentro de ese grupo de ciencia, que es las vacunas. Dentro de la estrategia nosotros habíamos conseguido más de una vacuna y siempre explicamos que bueno, el objetivo era, si una no funcionaba, tener otra variante para ir al seguro y bueno, tuvimos la suerte que más de una funcionó. También, como se explicó en su momento, tuvimos dificultades productivas en una de estas vacunas, pero bueno, al tener más variantes pudimos avanzar rápidamente en la producción y en iniciar una vacunación masiva en nuestro país. Funcionó la estrategia de diseñar 3 dosis como esquema de vacunación. Nos ha demostrado lo que ha estado ocurriendo, bueno, que era importante también contar con un esquema de esta naturaleza. Lo que hemos visto, o sea, ya después en la práctica, en la aplicación masiva, como nosotros le decimos, en el mundo real ya, es que realmente las vacunas han sido muy efectivas. Primero, ensayos clínicos, luego intervenciones sanitarias en poblaciones y grupos de riesgo, hasta lograr la cobertura nacional de vacunación anti-COVID-19. Abdala, que había estado allí desarrollándose clínicamente en el oriente del país, tenía mucha intensidad de trabajo aquí en La Habana, porque digamos que el juego se decidía en La Habana, en las instalaciones productivas del 6GB, y ahí reconocer el equipo del sistema productivo del 6GB que puso todo su empeño en que este fuera un proceso que no se fallara prácticamente en ninguna de las etapas de fabricación. Y te puedo decir el día de hoy que hemos llegado a acumular en dosis equivalentes en ingredientes farmacéuticos activos, ayer lo compartíamos, 50 millones de dosis, y hemos fabricado ya el sistema 6GB AICA 40 millones de dosis. En el Sistema Nacional de Salud hemos puesto alrededor de 24 millones de dosis y hemos exportado alrededor de 16 millones de dosis. Por eso, con esos 24 millones de dosis, podemos decir que aproximadamente hemos vacunado con sus 3 dosis alrededor de 8 millones de cubanos mayores de 18 años. O sea, prácticamente toda la población adulta. Quizás, si me preguntas, el hito más importante de todo lo que logramos en el año fue llegar al niño, tener la posibilidad de poder empezar a vacunar al niño y tener las dosis de vacuna para vacunar al niño. Porque bueno, en menos de un mes se le puso la primera dosis a casi 1,6 millones de niños. Estamos hablando del primer país en el mundo que logró vacunar a su población infantil, que corta la cadena de transmisión, porque el niño es un elemento importante en la cadena de transmisión, es casi 15%, o sea, ese segmento de 2 a 18 es casi 15% de la población que si no está vacunado se infecta y transmite. Y por lo tanto logramos tener vacunados a todos esos niños y tener realmente y lograr evitar que esos niños transmitan, y yo pienso que eso tiene que ver mucho también con los resultados que hemos tenido como país ahora. Con la mira puesta en el enfrentamiento a nuevas variantes del virus, la comunidad científica de Cuba no descansa. Una representación de las 32 empresas de Biocuba Pharma visitó lo que ha sido considerado como un enclave estratégico para el desarrollo de nuevos productos de la biotecnología en el 2022, incluyendo vacunas. Estamos en el Centro 6GB Mariel, un centro con una visión de futuro para el desarrollo de la biotecnología en Cuba. Primero, es una obra 100% cubana, de una inversión 100% cubana. Se construyó en una zona que tiene una atención especial por el gobierno cubano, y todos los apoyos que se han recibido y la prioridad que se le dio es un reflejo del tiempo en que se construyó y con la calidad que se construyó. Nosotros tenemos el deber de utilizarla bien y que rinda sus frutos. Se está trabajando el proceso de transferencia de Abdala al 6GB Mariel, pero el 6GB Mariel tiene también el compromiso de otros proyectos innovadores que forman parte incluso de su estudio de factibilidad, que se siguieron desarrollando en el 6GB aún con la pandemia. Pensamos nosotros que para el 2022 debemos darle un mayor impulso. Y nosotros estamos trabajando, o sea, lo concebimos desde un inicio y seguimos trabajando, y viene siendo un reto ya para el 2022 lograr que nuestra variante de vacuna nasal, que es una vacuna que pudiera lograr lo que se necesita finalmente para evitar la transmisión del virus, que le llaman la inmunidad esterilizante, o sea, que consiste precisamente en que se logre un nivel de inmunidad que permita cortar la transmisión del virus. Como la vía de entrada de este virus es por la vía mucosal, o sea, lograr una alta respuesta mucosal que incluye
la inducción de otros tipos de anticuerpos IgA, eso nos pudiera permitir realmente lograr un tipo de vacuna que se le llama vacuna esterilizante. Ese viene siendo uno de los retos que tenemos en esta próxima etapa, y otras variantes también de otras generaciones de vacunas también a las cuales estamos incursionando relacionados con los coronavirus. Realmente sí se sabe hoy de que hay que tener la inmunidad más alta posible, por lo tanto reforzar, adelantar el refuerzo, ver cuál refuerzo es mejor, qué combinación de vacunación primaria y refuerzo es la mejor. No podemos casarnos con una sola combinación, tenemos que tratar de tener diversidad para poder evaluar ante una situación de una onda de Omicron, cómo realmente nos protegemos mejor de esa onda de Omicron. Y por lo tanto, bueno, nosotros estamos evaluando también todas las opciones, estamos evaluando la utilización de Soberana 2 como una dosis también, como dosis de refuerzo, porque yo sí pienso que nosotros tenemos que estar preparados en esa dirección. Todo lo alcanzado en la vacunación y en la asistencia contó con la energía y el amor de los más jóvenes. Estábamos incorporados a la pesquisa activa, no habíamos tratado con casos, cuando ya te dicen vas a ver casos confirmados de COVID, nos dieron una preparación, una preparación previa, siempre con los medios de protección. Todos tuvimos nuestros frentes y sobre todo los tecnólogos de la salud, por ejemplo los de bioanálisis clínico, haciendo el muestreo en el IPK, los compañeros del sistema de información de salud, elaborando las bases de datos en los aeropuertos, al igual que los de higiene. El periodo de julio fue toda la vacunación de toda la población de un consultorio que se me asignó. En ese tiempo estuve aproximadamente dos o tres ocasiones, estuve aislado en mi casa por posible contacto de una persona positiva por COVID, pero bueno, por suerte ninguno de los que estábamos en ese momento trabajando llegamos a ser positivos. Vernos a la puerta de un hogar, ver la cara de los pacientes como uno se preocupa por ellos, sin a cambio de nada, llegando a nuestras vidas, nuestras familias, nuestro todo. Es muy gratificante. La salud y la ciencia, la bondad y el talento, la humanidad y el sacrificio. Una nación que con muchísimas carencias recibe un nuevo año sin dejar de soñar. Le deseo a todos los cubanos mucha salud porque sin salud no hay nada. Sin salud no disfrutamos de nada. Y les deseo prosperidad en este nuevo año, que el 2022 traiga alegrías que quizás nos faltaron en el 2021. Un fin de año feliz, lleno de alegría, que indiscutiblemente la memoria de lo que pasó pues pesa. Pero ¿cuál es quizás la satisfacción en este fin de año que le podemos transmitir a nuestro pueblo? Que fuimos capaces de enfrentarlo, tener la inteligencia suficiente a nivel de la dirección del país, de ir tomando las medidas correspondientes en cada sector, por supuesto con salud, con una preponderancia. Yo creo que peor que este no va a ser el que viene. Sí, y muchas veces el tono de jarana en la calle me dice, ¿hasta cuándo es esto? Señalando el nasobuco, ¿no? Y yo siempre digo, hasta el 2022, y me dicen, ¿en qué mes? En diciembre del 2022, ¿no? Yo recuerdo que cuando acababa el 2020 todos decíamos, el 2021 va a ser mejor, ahora sí ya, y realmente tuvimos un 2021, a mi juicio, más duro todavía que 2020. Pero no, ahora tenemos una cosa bien diferente. Estoy hablando en materia de esto, de COVID, que es la vacuna. Estamos listos para enfrentarnos a un 2022 como nación que ha logrado sobrevivir, como nación que debe salir muy bien o mucho mejor que muchos pueblos del mundo de esta situación, y por lo tanto nosotros aspiramos que el 2022 sea el año del despegue. El reto fundamental es mantener este control. Depende de las vacunas, pero también depende de nosotros. Tenemos que seguir protegiéndonos, tenemos que seguir manteniendo un grupo de medidas durante esta etapa aún. El apoyo está en esto, en confiar en nosotros. Nosotros vamos a darlo siempre todo y pensamos siempre en ellos para dar cualquier paso. Pensamos en que necesitamos al pueblo de Cuba siempre contento y alegre, como somos. Pero tienen que confiar en nosotros, tienen que ser responsables también, y eso es muy importante. Pero mucha felicidad. Por lágrimas de dos ríos, en este envase, democracia sin alarde, orgullo para
el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis la Virgencita de la Caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliat, bendice al bravo David. En este frasco se concentran las secuelas, en vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde